Decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Tarde húmeda, gris, pero nosotros acá le vamos a tratar de poner onda y por lo menos le vamos a tratar de poner información. ¿Cómo va, Caro? Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo por la invitación y un honor reemplazar a Vero también, que le mandamos un saludo. Que se está recuperando en la casa. Sí, y que no tiene coronavirus, ¿no? Lo aclaramos ayer, volvemos a aclararlo hoy otra vez, por las dudas. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, sí. Siguiendo de cerca una comisión que hubo, que en un rato vamos a conversar de agricultura, pero también hubo actividad que estuviste siguiendo en el Senado. Pero bueno, de eso nos ocupamos en un ratito. ¿Cómo le va a mi amigo personal, Pato, que tiene recomendaciones también ya del mundo del espectáculo? ¿Cómo te va, Meli? Buenas tardes, efectivamente. Y no, yo lo que tengo es mucho dato, te diría que preocupante en torno a lo que está pasando con la cantidad de casos fallecidos y contagios de COVID-19. Hoy me llamó la atención lo que dijo Nicolás Kreplak, que es el número 2 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo, efectivamente nosotros analizamos la posibilidad de retrotraernos a lo que puede ser la fase 1 o 2, porque obviamente los casos se multiplican. En el conurbano y en Capital te decían hace una semana, estamos tranquilos con 1000 casos por día, es lo que esperamos. Bueno, ayer hubo 1450 casos, es un 45% más. Sí. Y ni hablar en el conurbano, así que un clima complicado. Lo que siempre decimos, más allá de estos números estadísticos que todas las mañanas da el Ministerio de Salud y que nosotros replicamos en este programa, es que se viene siguiendo de cerca este famoso R, es decir, la velocidad con la que esta enfermedad se contagia en algunos sectores más que en otros, y no lo pueden bajar de 1. Mientras la enfermedad está por encima de ese R, por encima de 1, bueno, se considera que todas las medidas que se tomen son casi como el rating, minuto a minuto. Sí. Está analizando un montón de variables. Hoy también temprano hablaba el jefe de gabinete porteño diciendo, la verdad es que los datos estadísticos del COVID no se pueden tomar solamente de manera desagregada. O sea, tantas personas enfermas, tantas personas recuperadas, tantas personas internadas, sino que también hay como cierto efecto que tiene que ver con la metodología como la que se vienen midiendo, que también hay que analizarlo como cada 2 semanas. Por eso también las cuarentenas son cada 14 días. Claro, hoy a la mañana también habló el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en una conferencia de prensa y dijo que se vienen semanas muy duras textualmente y pidió puntualmente que nos cuidemos en cuanto a evitar reuniones familiares, reuniones de amigos. Yo creo que, y coincidiendo también con Pato, que nos acercamos a una cuarentena intermitente, ¿no? Creo que por lo que estamos viendo en estos primeros días de esta flexibilización, no creo que llegue a buen puerto, digamos. Yo creo que van a terminar dando marcha atrás. Sí, ayer me llamaba la atención, perdóname, porque ayer fui a 11, una vez que terminé acá. Repleto 11, ¿eh? Repleto, manteros en la calle. Hacía mucho tiempo que no iba. Bueno, recordemos, que tiene que ver con la apertura también de comercios no esenciales, ¿no? A partir del día de hoy. Sí. Claro. Indumentaria y calzado se sumaron hoy, que son dos rubros que en 11 son muy fuertes, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, sobre todo lo que están mencionando ustedes, le preguntaban al ministro de Salud porteño si pueden circunscribir o adjudicar el crecimiento de casos a la apertura o a la paulatina apertura de esta fase. Dice, no es tan lineal, no es tan directo un efecto sobre el otro. No es que porque de pronto vos abrís, resulta que crecen los casos, también hay más detectar, también hay una decisión de salir a buscar la enfermedad. Sí. Y entonces por eso también el crecimiento de casos. Y después lo que pasa es que tampoco hay una información que sea coincidente. Por ejemplo, vos hablas con el sector público y te dice, mira, la ocupación de camas de terapia intensiva lo estamos sobrellevando, te diría que con dignidad, 65% de ocupación de camas en el sector público, pero muchos voceros de sectores privados, tal vez esté el interés, que es un interés lícito económico, el sector privado está mucho más asustado, y te dice que hay sectores de la salud privada que están con un 80% de ocupación de camas en terapia intensiva. Así que depende con quién hables, la luz es con un rojo más intenso o un poco menos intenso. Sí, también hay un tema del registro que llevan las provincias y la nación, hay un tema ahí, y ver también si se trata de un arrastre estadístico, ¿no? Eso sí. Si se trata de contagios y muertes que vienen también del fin de semana.
Hay que ver cómo es la carga de datos, si está funcionando bien o no. Por eso, claro, la metodología mediante la cual se incorporan esos datos a las estadísticas y se los cruzan. Acordate que cuando hablábamos de provincias blancas, que yo no hay ninguna, pero que en su momento era, bueno, si considera el lugar a donde la persona contrajo el virus. Y ya hoy esa trayectoria del virus, ese rastreo, no es tan fácil de hacer porque las personas empezaron a hacer más actividades. Y viste cuando te hay más circulación comunitaria. Claro, y te preguntan, y tal está contagiado. ¿Sabe cómo, de dónde? No saben. Es cada vez más difícil. Y a mí no sé qué les pasa a ustedes, pero me parece que hay una cuestión que no es ni psicológica, ni económica, ni sanitaria, que es anímica. Me parece que cuando esto empezó hace 4 meses, desde el sector sanitario y político había más respuestas. Estamos en más respuestas a todo. Este es el camino. Comparativamente estamos mucho mejor que Estados Unidos, que Brasil. Ahora que estamos en 120 días de cuarentena y con 5.000 contagios, me parece que las respuestas no son tan sencillas. No hay una explicación fácil de por qué tenemos estos muertos y estos contagiados después de 4 meses de cuarentena severa, me parece. Sumado al desgaste, obvio. Exactamente. El desgaste psíquico, sobre todo. Claro. Emocional. Emocional y obviamente las personas, los trabajadores que no tienen facturación cero desde el mes de marzo. Bueno, hoy daban a conocer un informe de cuál es la situación de los locales dentro de los shoppings, de los centros comerciales que todavía no pueden abrir, y dice que del día que abran va a haber por lo menos creo que es algo así como un 20% de locales, que es un montón, que no van a poder levantar la persiana. Yo tengo números peores, 40%, sí. ¿Qué? Y sí, claro. Claro, bueno, es que ¿cuánto te cuesta un alquiler en un centro comercial? ¿Cómo haces para sostenerlo? A facturación cero, porque ya está. Era lo que ayer explicaba, que a mí me llamaba la atención, me parecía una gráfica tremenda la que explicaba Heller. El gobierno necesita recaudar impuestos. ¿Y a qué negocio le cobras impuestos? Pero 40%... pues ¿sabes qué pasa? Bueno, el tema de los shoppings ya tenía... Pero para, ¿de los centros comerciales o de los locales, de los negocios en general? A mí me dijeron que particularmente el tema shoppings era el más golpeado y con números superiores al 20%. Bueno, y mira, el otro día había un corresponsal israelí recorriendo un centro comercial muy importante de Tel Aviv, lo hacía en vivo, claro. Iba mostrando cuál era el protocolo para cada local y que también se ajustaba a los metros cuadrados que tenía cada local. El shopping tenía actividad, o sea, se veía que la gente entraba. Yo pensaba, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana aquí entre nosotros? Si la gente va a salir, va a querer ir a comer en un restaurante, o va a querer ir al cine, o va a querer ir a tomarse una cerveza, o va a querer ir al centro comercial. No sé cómo nos afectará todo esto en un tiempo, pero decía que la verdad que era tremenda cómo había impactado en los comerciantes en una economía muy, muy pujante como es la economía israelí. Es una economía imagínate la nuestra, de mucho tenemos consumo. 40% de pobres y te dicen que vamos a estar en el 50%, imagínate a fin de año. Sí. No, obviamente, no. Lo que viene es para remarlo mucho. Siempre vamos a salir, sale, pero es complicado. Y también hay que ver con qué caras se reman. Si van a ser las mismas caras que están a cargo de este gabinete hasta esta fase o va a haber algún recambio. Ahí no sé. No lo sé, sinceramente creo que la recuperación económica va a tener que ver más que nada con el sector productivo, ¿no? Obviamente el turismo, hablábamos ayer, los sectores que pueden hacer que la economía empiece a marchar de alguna manera. Y con esto que está pasando ahora, que es ver si finalmente hay o no un acuerdo con los acreedores. Si hay un acuerdo con los acreedores, es un respiro, un alivio importantísimo. Si no hay acuerdo, que te digo, hoy nadie te dice que no va a haber acuerdo. Es una diferencia muy estrecha entre lo que ofrece el argentino y lo que te piden los acreedores. De ser una diferencia de $35, estamos en una diferencia de $3. Estamos muy cerca, algunos te dicen que solo hay diferencias legales. Eso debería ser el puntapié y después ver, la verdad, si hay algo para Latinoamérica como es lo que hay para Europa, que era como un plan Marshall de 750.000 millones. Claro. Habrá que ver, porque esto es otra cosa. ¿Y qué significa en definitiva? A ver, pero esto también, si nosotros pensásemos en una Latinoamérica unida desde el punto de vista sanitario, también la respuesta hubiera sido más homogénea. Pero no. ¿Por qué no pudo Latinoamérica compartir recursos y hasta puntos de vista sobre cómo sobrellevar? ¿Por qué tenemos que ser nosotros el país con la cuarentena más larga, entendiendo que la principal respuesta que hay que darle a este virus es el aislamiento
aislamiento social y tenés países vecinos pegados como Brasil que lo desestimaron totalmente. Que justamente el presidente Bolsonaro se hizo el tercer test, ¿no? Y que le dio nuevamente positivo. Sí. Así que sí, sin dudas es un momento. Y que se siguió moviendo y siguió saludando gente sin barbijo. Con miles y miles de muertos y contagiados. Sí, creo que la responsabilidad de la dirigencia política es central, de dar el ejemplo, ¿no? Total. Del mensaje que transmiten también se cumpla desde la dirigencia política. Absolutamente. Vamos a repasar en números, como lo hacemos todos los días, el informe del Ministerio de Salud que brinda cómo está afectando con estadísticas que tienen que ver con la vida de los argentinos esta pandemia en nuestro país. 5.344 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. El 92,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,2% en Jujuy y el 1% en Córdoba. Son 4 las provincias que no han reportado casos confirmados en la jornada de ayer. Tenemos 136.118 casos confirmados totales en nuestro país, 13 de los cuales se encontraron en nuestras Islas Malvinas. 2.506 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. Tenemos 890 casos confirmados en unidad de terapia intensiva bajo cuidados. El 89% del total de los casos en UTI se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID asciende a 55,5% a nivel nacional y a 65,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ya se han recuperado 60.531 personas, de las cuales 1.933 fueron dadas de alta en la jornada de ayer. El mensaje es para quienes piensan que esto ya pasó y que podemos tener una vida como la que teníamos el 19 de marzo. La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día transitando una situación inédita en la cual cada vez es más importante cumplir las recomendaciones, que los estados nacionales tomen medidas, los estados provinciales tomen medidas, los estados municipales trabajen en conjunto y que la población pueda seguir entendiendo el rol que tiene la responsabilidad individual. Y quienes piensen que ya tampoco hay mucho por hacer, el mensaje es que sí, que hay mucho por hacer, que estamos en un momento en el cual estamos en un momento importante, estamos en un momento en el cual ayer hablábamos de valorar nuestros logros. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de la región. Estamos en un momento en el cual no hemos tenido los picos que han tenido otros países que han desbordado su sistema de salud. Nuestro sistema de salud está pudiendo dar respuesta y lo mucho que hay para hacer es seguir trabajando para que nuestro sistema de salud siga dando respuesta y podamos seguir sosteniendo esa tasa de mortalidad baja, esa tasa de letalidad baja. Y eso mucho por hacer se llama solidaridad intergeneracional, se llama que quienes tenemos actividades, quienes estamos realizando actividades autorizadas, tengamos el máximo cuidado para no solamente no infectarnos, sino para no transmitírselo a alguien que pueda tener complicaciones o que a su vez pueda transmitírselo a alguien que tenga complicaciones. Aunque nos parezca que no, ese rol es clave. Bueno, vuelve a hacer mención sobre la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, no puede estar la policía absolutamente destinada a revisar si efectivamente los ciudadanos cumplen o no cumplen, sobre todo en esta etapa, a donde, como decías vos, la gente desesperada sale a vender lo que tenía, hay temporadas enteras perdidas, hay determinados rubros donde han perdido cualquier cantidad de dinero, han tenido que hacer, no sé, ingeniería para poder sostener a sus empleados o pagar una parte de los sueldos para remontar y ver qué es lo que pasa. Hay mucha expectativa también desde el punto de vista comercial sobre cómo pueden llegar a recuperar algo de lo perdido en estos días. Yo también, para venir hacia aquí, tomo por lo menos 2 avenidas importantes y estaban, la verdad que no vi fila de gente comprando, ni mucho menos. El tema es que esto tiene mucha posibilidad de contagio y esto lo ha elogiado muchas veces Rodríguez Larreta, ha hablado muy bien de cómo nos cuidamos y de la conducta que tenemos socialmente. Pero digo, con que el 1% se porte mal te hacen un desastre. Claro.
materia sanitaria. Claro. Digo, 10 millones pueden portarse muy bien, pero con que 20.000 se porten mal, tenés un problema muy duro en materia de números. Por eso siempre remarcamos el tema de la ocupación de unidades de terapia intensiva. Yo quería destacar en el día de hoy el caso de Jujuy. Seguramente después tendremos el desagregado por provincias, pero Jujuy en el día de hoy está volviendo a la fase 1. Claro. Sí. Fue muy extraño lo que pasó. Vamos a hablar justamente con otro diputado más adelante. Lo que pasó en Jujuy fue raro porque hasta el día lunes no había ninguna muerte. Es decir, había habido 5 muertes, pero el lunes no se registró ninguna. Sí. Y ayer martes, de repente se registraron 24 muertes, sumando 29 en total. Entonces esta cifra obviamente encendió luces ahí hablaron de de retrasos en el tema estadístico. Claro, justamente, ahí está el tema de la diferencia provincias-nación. Bueno, a partir de este hecho, Morales rápidamente tomó la decisión de volver a la fase 1 y restringir solamente a actividades esenciales. Así que es un caso que puede replicarse también en otras provincias. No, bueno, y cuando el propio presidente... Ahora vamos a seguir hablando de COVID porque queremos también repasar la actividad parlamentaria, pero solo digo esto, a donde el propio presidente, asesorado por médicos sanitaristas, epidemiólogos, le dicen el pico todavía no llegó, el pico se espera para agosto. Yo creo que, esto es una interpretación mía, humilde, y es una opinión, se abre un poquito para oxigenar, para que entre un poquito de dinero, para que entre un poco de ánimo, que no es menor, una cuestión emocional no es menor, porque entre lo que te están pidiendo hasta lo que podés hacer hay una brecha enorme y cada vez es más distante. Sobre lo que vos le podés decir a los chicos que banquen un poquito, hasta lo que realmente estás atravesando en tu casa, vos no podés tampoco decir a la gente, sigan esperando totalmente encerrados cuando no lo pueden cumplir. Mejor abrir un poquito y también después me parece porque que tenés exactamente, tenés la contrabalanza. ¿Sabés qué pasa? El peor mes, el fondo, el quinto subsuelo en materia de recaudación fue abril, porque era el centro de la cuarentena. Mayo fue un poquito mejor que abril, un poquito nada más. Junio fue un poquito mejor. Intentan de porque que esto tenga cierta actividad como vos planteás. Sí, porque ya estaba el IFE circulando para algunos. Hay mucha gente que quedó afuera, pero empezó a circular algo, por eso un pequeño salvavidas, un flotador, te diría. Tal vez entonces son estos días, ¿viste? Yo descomprimo un poco y si esto se desmadra, vuelvo a cerrar. Tenemos los tres al menos la misma sensación. Es una sensación, es una impresión, no es que tengamos una información concreta y nos la estemos guardando, para nada. Bueno, ahora seguimos con eso. Vamos a repasar, porque temprano hubo una reunión de Agricultura y ahí estuvo presente el diputado Benedetti, con quien queremos hablar. ¿Cómo le va, diputado? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy amable. ¿Qué se trató en la reunión de hoy? Bueno, en realidad fue una reunión en la cual no se trató ningún proyecto de ley, se trataron diversos proyectos de resolución, algunos de beneplácito, otros apoyando determinadas actividades. Para mencionar algunos, un reconocimiento a la Semana de la Miel, que ya pasó, pero queríamos poner de alguna manera de realce esta actividad tan importante que está creciendo, que ayuda transversalmente a muchos productores y en distintos lugares de la República Argentina. Así que avanzamos en este sentido. También hubo otros temas en los cuales nos expresamos, digamos, de manera en conjunto. Lo que también sirvió la reunión para pedirle al presidente, esto fue expresado con mucha claridad por una diputada, la necesidad de que prontamente tratemos varios proyectos que tienen que ver con el repudio a los hechos de vandalismo que a lo largo y a lo ancho del país están afectando a productores, que están afectando, que están dañando una modalidad argentina de conservar granos que son los silos bolsas. Y entonces la reunión también sirvió para poner de relieve y sobre el tapete este tema que es trascendente, porque tiene que ver con la seguridad de las cosechas, con los recursos de los productores y del Estado, y también con no tirar por la borda un mecanismo que nos ha caracterizado a los argentinos como innovadores, que es poder conservar granos de esta manera, de esos largos tubos blancos que se ven en distintos lugares del campo argentino. Ahora, diputado, Carolina Ramos lo saluda.
Justamente en relación a esto que está mencionando y más allá del repudio a estos ataques al campo, hay en la Cámara de Diputados presentado un proyecto por parte del propio Sergio Massa para penalizar estos actos. Quería saber qué opinión tiene sobre este proyecto en particular. Sí, está esa iniciativa, hay otra iniciativa del diputado Burjaile también, que personalmente he acompañado. Bueno, tiene que ver con, de alguna manera, endurecer las penas para estos hechos vandálicos. Yo digo, más allá, creo que es importante que lo tratemos, pero creo que es importante que sirva también de una señal fuerte. No es cualquier atentado, no es para hacer bromas. Este tema de que ocurre a muchos productores argentinos, creo que es un tema serio, que atenta contra la confianza de los productores, que atenta contra una herramienta que se utiliza de manera habitual y que si no hay una decisión clara del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, vamos a estar en problemas, porque esto va a significar, sin ninguna duda, menos aliento, menos entusiasmo y menos producción. Ahora, diputado, una consulta, porque le digo, opinión personal suya, porque es difícil acá tener como una posición a nivel partido o a nivel bloque. En algún momento vi justamente en sitios de comunicación digitales de la provincia de Entre Ríos, donde había un conjunto de adolescentes bailando, saltando arriba de algún silo. En otros momentos se habló de alguna decisión política, si quiere le ponemos el nombre de atentado, y otros casos fueron casos prácticamente de hurto, ¿no? De decir, bueno, rompo una silobolsa y me llevo el producido. Unos por divertimento, otros por alguna motivación política, otros por el robo. Digo, en lo que son estos hechos, ¿puede haber habido motivaciones diferentes? ¿Cuál es su opinión personal sobre la cuestión? Mire, personalmente, sin duda. Yo la verdad, le digo francamente, esto de los adolescentes lo desconocía. Si usted dice que ha ocurrido en Entre Ríos, me llama la atención, pero no conocía el hecho. Sí. Y puede ser que haya sido algunos jóvenes con motivo de diversión que hayan estado bailando arriba de un silobolsa. Sí. Digo, esto no creo que tenga ninguna motivación política. Claro, por eso. Ahora, ha habido casos, claramente, donde lo que se ha producido es daño nada más, y en algunos otros, no solamente el daño de romper el continente, que sería ese tubo que deja totalmente esparcidos los granos, sino también en algunos casos lo han inutilizado a los granos, utilizando algún tipo de cura semillas, que es un producto que obviamente está reñido con la posibilidad de dedicar esos granos luego a consumo animal o humano, por supuesto. Así que, digo, yo no descarto que pueda haber distintas situaciones. Y yo no descarto la modalidad de robo, que forma parte de lo que es los problemas que tenemos en la República Argentina, el abigeato, el robo de animales, carnear animales, y en todo caso algunos robos de silobolsa que estén abandonados o que estén por allí en alguna situación de poco control. Pero por encima de esto ha habido una acción sistemática de romper, y de romper de manera significativa. Ustedes creo que lo han visto, yo no me voy a poner a enumerar. Está por ahí dando vueltas un mapa donde se detallan cada uno de estos incidentes que se han producido, y esto es lo preocupante. Y esto es lo cual hace falta que haya no solamente una ley para que penalice de mejor manera o para tipificar mejor el delito, sino también una clara señal del gobierno nacional. Esto es muy importante, una posición fuerte del gobierno nacional. Y nosotros queremos producir además, diputado, hecho dentro de la Cámara de Diputados. Voy a decir una obviedad, pero me gustaría que usted, que forma parte de la comisión, lo pueda explicar. Este tipo de daños que pueden resultar cosas nimias, por ejemplo, en un negocio, contra una propiedad, en una siembra, en un campo, tarda muchísimo tiempo en poder recuperar lo perdido. Es de un daño económico sideral. No, sin duda, de esto no tenga ninguna duda. Cada silobolsa, de acuerdo al grano, almacena entre 180 y 200 toneladas. Son cifras significativas. Hemos sido reconocidos en el mundo porque el tema de el almacenaje en origen, que es el almacenaje que tienen que tener los productores en su propio campo,
En Estados Unidos es un tema que se resolvió con muchos hilos, con mucha inversión, y la verdad que acá tuvimos el ingenio, la innovación de poder resolverlo de una manera que es relativamente barata, ¿no? Que son los hilo bolsa. Ahora, así como son baratas, son de frágiles, y por lo tanto, y si hay y todo lo que se pierde. Mala intención, si hay mala intención, bueno, se cae todo el sistema. Obvio. Diputado, le agradecemos este contacto con nosotros, fue muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Que ande muy bien, hasta luego, buenas tardes. Qué crueldad, ¿no? Sí. La crueldad misma. Meli, déjame agregar un dato a lo que decía el diputado Benedetti, porque justamente la ministra Sabina Frederick estuvo la semana pasada en el Senado, en la Comisión de Seguridad, y habló del tema de los ataques al campo, y dijo que fueron 59 las denuncias realizadas ante la justicia sobre este tipo de hechos, que no solo se remiten a ataques a silobolsas, sino también a incendios y actos vandálicos en galpones de siembra y demás. Lo que explicó ella es que si bien están estas 59 denuncias hechas, no hay datos con respecto a años anteriores para comparar y ver si efectivamente es algo que incrementó. Claro, que se incrementó con un objetivo de daño o qué fue lo que pasó, digo, para poder comparar con años anteriores y ver qué es lo que está sucediendo realmente. En realidad, obviamente, el objetivo es dañar, pero entiendo lo que te referís, si hay algún agregado que en este contexto algún factor lo haya provocado. Ahora, Meli, un tema central, ahora que hablaba Benedetti, porque digo, si vos mirás las actividades económicas importantes en la Argentina, digo, actividad industrial está muy caída, ni hablar de la industria automotriz. Por ejemplo, la actividad petrolera está muy caída, la minera está muy caída. Hay que cuidar el tema campo, porque el campo es prácticamente el único sector. Vos tenés alguna isla complicada, en algún sector de, por ejemplo, lo que son las economías regionales. Pero globalmente, lo que es soja, trigo y maíz, eso no ha dejado de trabajar y de producir en estos 4 meses. Y debería ser como el gran principio, punto de partida de alguna recuperación los meses por venir. Claro, de hecho, en este reportaje que venimos mencionando estos días que dio Alberto Fernández al Financial Times, aunque dijo o aunque reconoce que no cree en un plan económico, cuando se le consultó sobre cuáles creían que iban a ser las actividades sobre las cuales la Argentina podía pisar un poquito más fuerte después de este periodo de tanto esfuerzo, dice sin dudas el campo, o sea, los animales, la agricultura, por ahí vamos a caminar y vamos a tratar de dar un gesto concreto para que sea el motor de arranque de todas las demás actividades. Sí, por eso el ministro Basterra, en las oportunidades en las que expuso en ambas cámaras, dijo que se planificaron protocolos muy firmes en cada actividad. Él ponía el ejemplo de la pesca, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasa cuando un barco se hace a la mar y de repente hay contagios? Bueno, es una situación realmente excepcional. Entonces, él dijo que bueno, que se están planificando los protocolos para que no se paralice la actividad, tanto en la pesca como en el resto de las actividades. Sí, qué interesante eso, poder conocer, porque de hecho después sobre esos protocolos que se presentan, que luego tienen que ser validados y demás, nadie mejor que la persona que dedica todos los días de su vida a esa actividad puede decir, bueno, sí, esto es practicable o no es practicable. Por ejemplo, voy a saltar, pero no voy a pasar por ningún gris, se voy a ir del blanco al negro. Me contaban unas personas sobre los protocolos presentados en gimnasios, decían que es insostenible las exigencias que les están pidiendo para que puedan abrir, a pesar de si tenés un espacio al aire libre. No existe que la actividad física sea hecha con un barbijo. O sea, listo, no se puede. Esa parte del protocolo no la podemos cumplir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Justamente en cuanto a la actividad de los famosos runners, ¿no? Sí. Se dispuso ahora que no es necesario que utilicen barbijo. Sí, salís a caminar o andás en bicicleta, sí es necesario, pero para los corredores, no. Porque realmente se termina volviendo hasta tóxico, ¿no? Y peligroso, porque realmente perdés la capacidad respiratoria. Vos acá tenés decenas, ¿no? Pero vos tenés varios productores agropecuarios que son diputados. Uno es el caso del diputado Torello, otro es el propio Benedetti. Y la verdad, vos cuando hablás con provincias productoras, esto es Entre Ríos justamente, provincia de Buenos Aires,
provincia de Santa Fe, la actividad agropecuaria no se ha detenido, ¿no? Si vos querés una actividad blanca como provincias blancas, bueno, esto ha pasado, digo, hasta son zonas donde prácticamente no ha habido contagios. No ha habido contagios. Todo lo que es la venta de productos agroquímicos, que son fundamentales, bueno, esa industria, esa comercialización ha funcionado sin ningún tipo de trabas en estos 4 meses. La contracara es el turismo, nosotros lo venimos diciendo, es una actividad más afectada sin lugar a dudas y la que más va a tardar en recuperarse. Esto es lo que dijo ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor el diputado Patri. Todos sabemos que el turismo ha sido uno de los sectores que primero ha sido afectado por la cuarentena a partir de las medidas de restricción, y todos sabemos también que va a ser uno de los últimos en reactivarse porque el virus viaja con las personas, y lo que este gobierno nacional atinadamente lo primero que hizo fue restringir la circulación de las personas, y eso también explica los datos, más allá de que son seres humanos y son personas, que unas 2.400 personas hayan fallecido por el coronavirus en lo que va de la pandemia en la Argentina, comparado con los países de la región y el mundo, indica que ha sido muy positivo todas estas medidas restrictivas y de aislamiento que hemos llevado adelante. Pero sin dudas que priorizar la vida, priorizar la salud, como lo ha hecho el presidente Fernández y todos los gobernadores de las provincias, también ha tenido efectos económicos, y lo que hoy estamos buscando es con una ley que pueda contribuir a sostener los puestos de trabajo en el sector turístico, y por sobre todas las cosas estamos pensando en el día D+1, en generarle la posibilidad de que rápidamente puedan generar actividad una vez que se levanten las medidas restrictivas. Puntualmente, lo que ya ha sido avanzado en un proyecto que tiene aprobación de la Comisión de Turismo y que hoy ha tenido la aprobación de la Comisión de Defensa del Consumidor, el dictamen de mayoría, que lo presentamos diputados del Frente Todos y de algunos bloques minoritarios que nos acompañan, es un proyecto de ley que crea un plan de auxilio, capacitación, inversión y desarrollo del sector turístico que, por ejemplo, tiene un plan de preventa, que significa que todos aquellos paquetes turísticos que se compren en el año 2020 para ser ejecutados en el año 2021 van a poder recibir un bono del 50% extra de esa inversión. Ejemplo, si quieres ir vos el año que viene con tu familia en Semana Santa a Salta, comprás el paquete en agosto de este año, pagás 60.000 pesos y por esa inversión se te va a dar 30.000 pesos en un bono, en una tarjeta del Banco Nación, para que el año que viene, cuando vayas a Salta o en otro viaje que quieras hacer por la Argentina, puedes usar esos 30.000 pesos para pagar un servicio turístico, pero que permite que hoy ya vayan teniendo liquidez las empresas, porque si no, de otra manera no van a tener forma de facturar, porque no se puede hacer turismo seguramente hasta fin de año, va a ser muy difícil en gran parte del país. Entonces esto le va a permitir una liquidez al sector. Bueno, ayer nosotros también nos ocupábamos un buen rato de esta cuestión del turismo y los requerimientos que las personas que llevan adelante distintas actividades vinculadas al turismo han venido presentando o le han venido pidiendo a los legisladores. Queremos conocer cuál es la situación del coronavirus en la provincia de San Luis. Y para eso saludamos hoy a la diputada Rosso, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos por allí. Muchas gracias a ustedes por interesarse y querer transmitir lo que está sucediendo también en la provincia de San Luis. Bueno, ¿que están en qué fase en la provincia de San Luis? En San Luis en este momento estamos con distanciamiento social. Habíamos tenido una etapa en la que de más de 90 días en las cuales no habíamos tenido casos. Bueno, desgraciadamente a partir de la semana pasada y bueno, en los últimos 2 o 3 días se han confirmado algunos casos, que son solamente 3 los que son autóctonos. Hay otros que han sido de personas que han tenido que salir de la provincia por motivos de trabajo, más bien relacionados con el transporte, camioneros, etcétera. Pero no está en este momento, en la totalidad de lo que va de la pandemia, tenemos 15 casos en la provincia. Uno de los temas que aquí parece el más lejano de todos es el regreso a clases, más allá de que se presentó un protocolo. Se estima que los grados más, digamos, en los extremos, tanto el primer grado como el 7º grado, sean los que probablemente puedan regresar a clase. ¿Cuál es el proyecto y el plan presentado ahí en la provincia de San Luis?
Sí, San Luis es una de las 9 provincias que va a empezar nuevamente con las clases a partir del 10 de agosto. Si bien se está terminando de definir algunas cuestiones de protocolos, tanto con el sector de los maestros y demás, en principio la idea es de que el 10 comiencen de manera voluntaria los chicos, que sean, como vos decís, los grados más chicos y los últimos y el último de la secundaria. Y la propuesta que se estaba evaluando es de que sea algunos días que vayan algunos chicos, otros días otros, es decir, lunes, miércoles y viernes una tanda de chicos, otro probablemente martes, jueves y sábado otros. También se hablaba de que los profesores pudieran llegar a ir de manera voluntaria, con lo cual, bueno, es todo un mecanismo que se tiene que terminar de confirmar, de corroborar para poder coordinar y a garantizar de que haya profesores y que puedan asistir los chicos a la escuela. Pero bueno, se está avanzando, en este momento estamos con receso escolar, hay vacaciones de invierno, pero bueno, con muchas ganas y mucho entusiasmo de esperar de que los chicos puedan volver a reconectarse, a iniciar sus actividades previas a la pandemia, que bueno, sabemos que han sido de los más afectados en estos tiempos, ¿no? Diputada, ¿y qué pasa con la actividad industrial? A partir de lo que era la famosa promoción industrial en los 80, San Luis tiene mucho desarrollo en ese aspecto. ¿Hay una actividad normal? ¿Esto está sectorizado según la actividad? ¿Cómo está el momento actual en ese punto? Bueno, la provincia, bueno, como en el resto del país, al principio de la pandemia se cerró absolutamente todo y después, a medida que, salvo obviamente las cuestiones esenciales, y a medida que fue avanzando, se fueron armando protocolos puntuales con cada sector para poder garantizar que la vuelta a los trabajos y la reactivación de la industria. En estos momentos es más del 80% que la provincia ya está trabajando en todo el sector industrial. Sabemos que no es fácil, más que nada apenas surgió el primer caso que tuvimos después de tantos días sin actividad, hubo un retroceso muy grande de toda la provincia a la fase 1, lo cual en el transcurso de esa misma semana se volvió a abrir, lo cual eso fue un shock bastante grande para la provincia, que ya venía avanzando bastante bien. Pero en la actualidad creo que ha habido un esfuerzo muy grande por parte de toda la sociedad de San Luis en tratar de acomodarse a cada uno de los protocolos, de garantizar el distanciamiento, que esté cada uno con todos los insumos necesarios para poder trabajar y seguir adelante. Pero creo que es eso, es a irnos amoldando al día a día, ver cómo puede llegar a modificarse la situación. Pero por suerte se está trabajando bastante bien y bueno, como decían, escuchaba hace un rato, la actividad agropecuaria había también mantenido su actividad normal, con algunas cuestiones para garantizar las cosechas y demás, pero yo creo que la provincia y los ciudadanos más que nada han tomado toda esta situación con un grado de responsabilidad notable. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Yo quería preguntarle por este tema del bloqueo de rutas en su provincia, dispuesto por el gobernador, y hay un conflicto judicial que, si no me equivoco, está llegando a la Corte por un reclamo de productores de Córdoba que están en contra de esta medida. No sé si nos puede, si está a su alcance, ¿no?, aclarar un poco este panorama de este conflicto judicial. Sí, efectivamente ha llegado a la Corte porque tanto un juez federal de Córdoba ha dictaminado, en base a una presentación de, creo que eran un grupo de agropecuarios de Córdoba también, que solicitaban que los protocolos de solicitud o todo lo que eran los solicitud de ingreso y egreso de la provincia fueran eliminados por su excesiva tarea, su excesivo freno. Y en cambio, en la provincia de San Luis, el juez federal de la provincia avaló y dijo que estaban bien dadas las condiciones sanitarias que estamos viviendo en el país. Eso es lo que ha realizado y ha hecho como consecuencia de que tengamos ahora que tenga que resolver la Corte. Yo creo que en ese punto
si bien ha sido yo creo que se ha actuado bien en tratar de impedir de que avance la pandemia, sí tenemos que tratar de encontrar puntos en común justamente para garantizar que se pueda trabajar y que cada persona pueda desarrollarse, y que los límites provinciales son límites, no son fronteras. Creo que se puede buscar un punto medio en este punto para tratar de garantizar, más que nada en las cuestiones alimentarias, que son las necesarias, no solamente para los puntanos, sino para toda la Argentina, que podamos generar fuentes de trabajo, ingresos y alimentos para la sociedad. Veremos a ver qué resuelve en todo caso la Corte Suprema más adelante. Yo me quedo con el principio de lo que usted decía, diputada, esto que se presenta como proyecto de que el regreso a clases pueda ser voluntario. Me imagino que debe ser mucho más difícil de regular o de implementar, e incluso de organizar, porque si tanto para docentes como para alumnos el regreso a clase va a ser algo voluntario, no me quiero imaginar lo complejo que debe ser, ¿no? Porque una cosa es la cuestión anímica desde los niños, otra cosa es de los adultos. Pero bueno, los padres y las madres, que encima con el 80% de la provincia casi reactivada, es una necesidad que vuelvan al colegio casi. Así es. Yo creo que el colegio no es solamente además para aprender los contenidos, sino por una cuestión de socialización, de poder conocer cómo están cada uno de los chicos, poder reconectarse. Ayer mismo UTEP ha salido en distintos medios en la provincia justamente para tratar de reunirse nuevamente con el ministro de Educación de la provincia para establecer cuáles serían estos parámetros, cómo funcionaría esto de la voluntariedad y demás. Así que creo que son pasos que todavía no están definidos. Esperemos que se pueda seguir adelante y que sobre todo las condiciones sanitarias de la provincia permitan de que se pueda garantizar. Seguro. Como vos decís, cada familia está volviendo a un grado a la nueva normalidad, y desde el Estado tenemos, desde todos los sectores, sea a nivel nacional, provincial, municipal, tenemos que trabajar para ayudar a que cada uno pueda desenvolverse de la manera más normal posible, inclusive con las cuestiones del transporte. En varias provincias, San Luis es una de ellas, se ha visto imposibilitado o dificultada las cuestiones del transporte público, y es algo que tiene que ser saneado, al menos en la provincia, de manera urgente, justamente por esto. Si bien se recomienda que las personas no utilicen transporte público, hay personas que no van a poder movilizarse a sus lugares de trabajo o a la escuela si no es en colectivo, como en la provincia, o con otros transportes públicos en otros lugares. Desde ya. Diputada Rosso, gracias por este contacto con nosotros. Gracias, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Esto increíble, ¿no? Casi durante 90 días no tuvieron un caso y de repente... Sí. Como se comporta esta enfermedad, ni más ni menos, que es lo que venimos diciendo ahora. De repente una situación o un caso de una persona que vino de otra provincia o contagio comunitario generó que todo vuelva a otra fase que no estaba prevista. Meli, vos estabas hablando hoy, porque me está señalando esto un dirigente de fútbol de un club importante, me estaba señalando, vos hablabas de la cuestión de los gimnasios, que te decían que hay protocolos que son incumplibles. Bueno, el tema fútbol está también muy verde en la República Argentina. Ayer hubo reunión con Pedro Can. Pedro Can le dijo a la gente de River que debería ir a jugar a Brasil por la Libertadores. Le dijeron, yo les recomiendo que no viajen, porque si viajan a Brasil, foco del coronavirus, cuando vuelven van a estar 14 días en cuarentena. Así que bueno, es un tema donde hay el gimnasio, obviamente que seas un propietario individual o en cadenas tenés un enorme problema, porque no podés habilitar, porque no hay protocolo que te cierre. Pero el fútbol es un negocio que mueve millones de dólares, ya porque mueve mucha plata, está en funcionamiento en Europa. Acá lo veo muy frío, digo, y a lo mejor el protocolo puede ser para
no sé, de casualidad, 20 clubes de primera división. Claro. Impracticable para los clubes más chicos. El tema de la infraestructura, si ya de por sí vos, exactamente, en clubes más chicos tenés desigualdades o brechas que son notables en la infraestructura, no es lo mismo River o Boca o San Lorenzo que otros clubes, no es lo mismo los que practican dentro de esos clubes fútbol a los que practican otras disciplinas. Tenés clubes que tenés 4 canchas y tenés clubes que no tenés ninguna. Y si tenés que entrenar cada 6. Pero digo, la verdad, el dato es que el fútbol acá está muy, muy lejos hoy. No digo que está como el turismo, pero está muy lejos de ponerse en marcha. ¿Sí? Yo, respecto de la entrevista que tuvimos recién, me quedo con el tema del protocolo para la vuelta a clases, ¿no? Sí. 10 de agosto, porque es un horizonte, ¿no? Claro, el cual mirar. por lo menos en San Luis. Un manto de certidumbre, ¿no? Sí. En todo este tema, y que va a ser voluntario, ¿no? Y que algunos chicos van a poder ir ¿Vos te algunos imaginás días. cómo se va a implementar eso? La verdad que no, habrá que ver cómo se da en la práctica. Con una fecha que es muy cercana, estamos hablando de 3 semanas por lo menos, más o menos 10 de agosto son 3 semanas. No sé, también depende de cada circunstancia, depende de cada hogar. Me imagino que, no sé, obviamente en la mejor de las situaciones le preguntás a los chicos ¿qué te gustaría hacer? ¿Tenés ganas de ir? ¿Tenés ganas de no ir? Pero en la situación más cotidiana es tenés que ir, porque tengo que irme a trabajar. Claro, hay un tema con los padres que están oficiando de docentes. Y sí. Hay muchos intereses en juego en este caso, ¿no? Los chicos que quizá querrán volver para reencontrarse con sus compañeros, muchos que están cursando el último año del secundario. Tremendo eso. Eso es tremendo. Y también lo que decía la diputada respecto de la educación a distancia, que tenemos la ley sancionada desde hace poco, no reemplaza a la educación presencial, definitivamente. Sin dudas. Alumnos que no tienen conectividad, que no tienen internet, que no tienen computadora directamente, no pueden acceder a este derecho y por lo tanto la educación presencial es fundamental. Ahora, te digo una cosa a favor, porque la capital Punta Arenas es una capital hermosa, pero chica, digo, eso hace que vos, pese a que ella habló del tema de transporte, ¿no? Ella hizo referencia al tema de transporte, no es el problema principal porque hay mucha cercanía en San Luis Capital para ir a la escuela, sea una escuela primaria o secundaria. En ciudades más grandes, ¿cómo instrumentás vos el retorno a clases si no tenés solucionado el tema del transporte previamente? Claro, lógico, por supuesto. Digo, ese tema lo tenés como más acotado. No todos podés ir caminando, pero podés hacer bicicleta. Es una ciudad más chica. Además, no es ciudad más grande, ¿cómo lo haces? El tema de o los chicos o los docentes. Una comunidad educativa está compuesta por un montón de personas que tienen que estar presentes, no docentes, administrativos, personal de maestranza, de limpieza, que más que nunca van a tener que ser contratados y estar presentes. Y perdóname, y estos problemas pueden ser globales, pero en grandes urbes están multiplicados estos problemas. Y vos grandes urbes no tenés tantas en el mundo. Una es el AMBA. Exacto. Porque en Barcelona son 3 millones, acá somos 16. Armar esto es como muy, muy complicado. Totalmente. A pesar de que ya se dijo desde la Organización Mundial de la Salud que los niños no son, como se creía en una primera instancia, los vectores del reparto de la enfermedad. Esto ya fue acreditado que no es así, pero sí contagian, sí pueden también ellos ser contagiados, pero además conviven con adultos y en muchos casos son cuidados por adultos mayores, que este es el otro tema. Hacemos una pausa muy cortita. Cuando regresemos nos viene a visitar Joaquín Ramos. Viste que yo siempre tengo un tema con el apellido de Joaquín. Después le voy a pedir perdón, por eso me reí. Vamos a hablar sobre Mundo Villa y vamos a hablar sobre el rol que cumplen en algunos barrios populares las iglesias. Hoy también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, vuelven las personas a poder entrar a las iglesias, así que en un ratito nos metemos con ese tema. Eso es lo que te falta a vos, más templo, más oración. Es verdad. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes.
Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingo, 21 horas, por DTV. Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Y ya está Joaquín Ramos con nosotros para contarnos sobre el rol tan importante que cumplen las iglesias, ¿no?, en los barrios populares. Sí, sobre todo los curas villeros, y vamos a ir a La Carcova, que queda en José León Suárez, el partido de San Martín, que ahí es donde está precisamente el Padre Pepe, ya hace 7 años. Recordemos, el Padre Pepe había estado... es uno de los líderes de los curas en la villeros. 1114. No, había estado en la Villa 21 de Barracas y encabezado, ya estamos hablando casi 8 años atrás, una denuncia y un reclamo por el narcotráfico que lo hizo refugiarse 2 años. Sí. No refugiarse, sino hacer un trabajo en Santiago del Estero. En su vuelta, ya estamos hablando de 2013, estuvo en La Cárcova y hoy está haciendo un trabajo enorme en el conurbano bonaerense, donde realmente se encuentra otra realidad diferente a la de Capital. Los habitantes no tienen tanto una impronta latinoamericana como tiene acá, sino más bien son argentinos inmigrantes del interior. Sí. Y bueno, si quieren vemos el informe de cómo se está trabajando con respecto al coronavirus y vamos a hablar de otras problemáticas que también tiene el barrio muy importantes. Dale, cómo no. Soy Santiago Chotzourian, soy misionero de esta capilla de la parroquia San Juan Bosco, Padre Pepe, y además soy enfermero acá en la salita de salud en La Posta. Estamos, desde que empezó todo este asunto, el coronavirus, el Padre Pepe nos movilizó rápidamente a poner en servicio las capillas de la mejor manera posible. Empezaron a surgir iniciativas en cada capilla, son 10 capillas en total.
Y de este lado, el 13 de julio, empezamos a hacer viandas calientes a la noche. Nos pareció que el mayor de 60 años era el más crítico. Empezamos a llevar por los pasillos, por las casas, una vianda caliente a cada uno y al mismo tiempo hacíamos una valoración de salud de cada uno. Entonces podíamos saber todos los días que todos estaban bien. Hoy empezamos a traer ropa de abrigo, que es difícil repartir porque generalmente cuando das ropa se junta mucha gente y eso podría traer contagio, así que estamos haciendo una forma muy, yo diría, descentralizada, aprovechando otros centros del barrio también para que también distribuyan la ropa que a nosotros nos llega de Cáritas sobre todo. Y bueno, en eso estamos. Muy importante el rol porque además trasciende todo tipo de credos. O sea, acá no hay una cuestión de solamente los feligreses los que van a buscar a Dios o al revés, ¿no? El trabajo no es religioso, el trabajo es humanitario. Es humanitario, es comunitario y también nosotros desde Mundo Villa que estamos también coordinando muchísimas donaciones privadas a distintos comedores, también se ve una reacción de la sociedad en su conjunto. Y quería comentar sobre la Cárcova, como para ubicarnos, que está en el primer cordón del conurbano, está en la zona norte, y que la caracteriza por estar lindera al río Reconquista, es uno de los ríos más contaminados, que está en el basural de Seamse, donde se depositan 17.000 toneladas de basura por día. Es decir, que en toda esa zona donde trabaja el padre Pepe, José María Di Paola, tenemos chicos, familias afectadas por cuestiones sanitarias muy complejas. Hubo tragedias, desde el cáncer, tragedias lupus. Históricas hubo justamente en los basurales. Ahí tenemos Operación Masacre, José León Suárez. Ahí sucedió precisamente. Sí. ¿Y qué ven ustedes respecto de las autoridades, ¿no? Respecto a la respuesta sanitaria ante esta realidad que produce enfermedades, ¿no? de cercanía al río? Y bueno, es una gran problemática, casi te diría de décadas, como la que afrontamos también en lo que es Acumar en el Riachuelo, que hay una cuestión de que se tiene que trabajar desde lo empresarial y desde el Estado para cambiar unas políticas, pero todavía falta muchísimo. Hoy vemos ¿Qué es que lo que debe yo me pregunto, porque cuando yo escucho esta frase y vos la decís, ¿qué es lo que tiene que faltar, no? De verdad, o sea, no es tan difícil de resolver, es dinero, punto, se acabó. Lo que pasa y que voluntad política, ¿no? Lo que pasa es que acá hay ciudadanos de segunda que no los quieren mirar. Desarrollo es un tema que tiene por lo menos 70 años, ¿no? Subdesarrollo es eso. Totalmente. Es así. Así las que, bueno, tosqueras, las famosas tosqueras donde van los pibes a jugar y después terminan en tragedias tremendas. Me acuerdo la famosa la investigación periodística también que tenía que ver sobre el seguimiento de determinadas enfermedades que estaban directamente vinculadas a estar en contacto o con transformadores o con aguas contaminadas. Así es. La problemática es enorme. Y bueno, eso es un poco de la gran lucha que están llevando los curas con el municipio, con tratar de llevarla al gobierno para que se tome una decisión política frente a esta problemática que es enorme. Yo estuve en algunas cooperativas que trabajan en el reciclado de la basura y uno por momentos se encuentra prácticamente como si fuese en la película de Wall-E. Sí, porque en ciudades donde y barrios que están sobre la basura. Y te digo una cuestión, quizás es más grave y es una enorme deuda de la democracia y de la sociedad. Digo, han pasado gobiernos de todo tipo y las villas siguen sin ningún tipo de cambio. Han pasado funcionarios de todo color con la mejor buena voluntad y las villas no es que se han reducido, han crecido, la verdad. Una enorme... Todo ha cambiado, menos esa cuestión de infraestructura no se modificó nunca. Y yo te digo, 10 años atrás, cuando iba a hacer talleres a la Villa 31, uno cuando va a Retiro, que tiene una de las entradas... Era mínima hace 10 años. Yo iba por un descampado, hoy es el barrio San Martín. Totalmente. Que fue el último edificado. Claro, en realidad hace un poco se hizo un relevamiento, ¿no? Con participación de los movimientos sociales y demás, sobre el tema de la cantidad de barrios populares que hay en todo el país. Pero justamente en la urbanización nunca se avanzó y como decía Melina, el dinero es fundamental. Se empeoró porque hay un tema que es el fenómeno, no sé si alguna vez lo hablamos con vos, que es el tema de que antes eran tierras fiscales donde vos podías comprar un terreno de manera más o menos económica. Desde los 90 viene el fenómeno de los countries, por ejemplo, que ahora te venden terreno
buenos, con agua, con luz, con servicios, pero te lo venden a un precio 30 veces más caro. La gente que antes compraba un terreno y con el tiempo iba haciendo mejoras, no lo puede hacer a eso. Sí, y el problema por ahí, si avanzamos un poco más, puede ir más de fondo a una crisis habitacional que tiene la Argentina. Claro. En cuanto a tierras, en cuanto a posibilidad de... tiene problemas un habitante de clase media para tener vivienda. Imagínate lo que es... ¿Qué número dio acá Bielsa? 10 millones de personas sin vivienda, por lo menos. Que nosotros lo hablamos, sí, 10 millones de personas, sí, que había una... sí, exactamente. Entonces... 3 millones de casas. El que viene a la capital federal viene a laburar, y lo que tiene en diferencia quizás la Villa 31 a otros barrios es que también hay una cuestión de alquileres, y es un barrio también que es muy de tránsito. Es decir, que hay muchísimos alquileres y que quizás... ¿Cómo? No entendí eso, discúlpame. ¿Cómo? Claro, que muchos vienen a alquilar, por ahí viven 3 meses, 4 meses y se van. A la villa, ¿eh? En la Villa 31. A la villa, sí, claro. Y en otras están mucho más asentados. Porque necesitan estar cerca de su lugar de trabajo. Porque vienen del interior de la Argentina y por ahí paran o de otras regiones. Claro, paran en la Villa 31 y se van a provincia de Buenos Aires. Claro. Tiene una... Es que estás en el medio de la ciudad, la ciudad está más lejos. Tal cual. Claro. Sí, tiene mucho más movimiento que otros barrios. Me quedaba pensando, ¿no?, en el rol de alguna manera de la institución tantas veces cuestionada, que es la iglesia, sin lugar a dudas. Sí, claro. Y hoy es un día también importante o paradigmático, porque por fin las personas pueden ir de manera singular a buscar asistencia religiosa a los templos. No hay ceremonias, no hay ningún tipo de servicio que se brinda, pero sí, bueno, alguna persona que necesita estar en contacto con Dios y hacerlo dentro del templo, lo puede hacer. Y también vinculándolo con lo que hablábamos hace un ratito, que con la cuestión estructural, yo veía cómo habían modificado dentro de las iglesias, por lo pronto, que es lo que yo vi, pero imagino que en los templos en general, esta cuestión de asegurar el distanciamiento social, y se preguntaba concretamente sobre si de algún... O sea, no iba a haber oficios religiosos, no iba a haber misas, por ejemplo, o servicios, pero si alguien quería o necesitaba una confesión, podía hacerlo, porque manteniendo el distanciamiento social se puede ver asistido de esa manera. Sí, lo que vos decís es fundamental en un momento donde, por ejemplo, personas que han sufrido pérdidas de familiares, de amigos, y los velorios están tan restringidos, ¿no? Con pocas personas, sí. No se puede despedir uno de la persona, sí, como se debe. Entonces, qué importante es en ese contexto tan difícil poder acudir a la iglesia. Cada fiel tendrá su iglesia, ¿no? Pero digo, recibir un apoyo psicológico en ese sentido, ¿no? Cuando uno no se puede despedir de la persona que quiere. Espiritual. Claro. Digamos, con el nombre que sea, pero un apoyo espiritual. Y además en épocas de tanto existencialismo, ¿no? Donde la finitud está tan cerca, la idea de la muerte, de la peste, esta cosa que a todos, independientemente de nuestro credo, nos atraviesa por igual, porque ante la muerte somos todos iguales, y bueno, y esto ha cambiado muchísimo la vida de las personas, y concretamente creo que hay mucha depresión en la sociedad, hay mucha soledad. Totalmente, por eso todo el trabajo de los curas viene no solo desde lo comunitario y lo social, sino también desde lo espiritual. Por supuesto. Y también quería recordar y agradecer a todo el grupo de la Pastoral Villera que nos mandó las imágenes, porque nosotros, dada la situación de vulnerabilidad en los equipos de trabajo nuestros, que son de la Villa 31, de la 21, hacemos que cada equipo trabaje los contenidos de filmación y de entrevistas en sus barrios. Entonces la propia Pastoral Villera, que son un grupo de producción bárbaro que está vinculado a nosotros, nos mandó los contenidos de este informe. Y después, como la última nota de color, está relacionada al 26 de julio, que es el aniversario del fallecimiento de Evita. Se van a inaugurar 3 murales elaborados por Alejandro Mármol, con el famoso busto de Evita como el que tenemos el 9 de julio, en la Villa 1114 Bajo Flores, en la Villa 31 de Retiro, y en la Carcova este 26 de julio, en homenaje a Evita, que recordemos que el Padre Francisco, y se está pidiendo también de acá, que se la canonice, la beatifique, se la haga santa. Mira, bueno. Así que bueno. Gracias, Joaquín, muchas gracias. Vamos a conocer cuál es la situación en la provincia de Salta. De Jujuy, me equivoqué, perdón. Una cosa, encima de toda la depresión. Me equivoqué, perdón a todos. Era la provincia de Jujuy.
diputado Monaldi, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias. Disculpe la confusión. Estamos preocupados especialmente por lo que está sucediendo en su provincia, este crecimiento rápido, este virus voraz que viene avanzando de una manera realmente notable allí en su provincia. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Todo bien? Bueno, sí, es verdad. Desde el 13 de marzo que la provincia de Jujuy sin duda que estaba tomando todos los recaudos necesarios para combatir el COVID y bueno, se trabajó en ese sentido, nos preparamos y obviamente desde el 1 de julio a la fecha tuvimos un brote importante en la provincia, donde al día de hoy tenemos 1.077 casos activos y realmente, bueno, un dato que nos preocupa a todos los jujeños y se decidió a volver a fase 1 porque bueno, Jujuy estaba en un primer momento como sin el virus transitando por la calle, bueno, hoy en día está y así que sin duda esto nos pone desde la decisión del gobernador y de todos los sectores de la provincia de volver a fase 1, lamentablemente. Diputado, recién estaba repasando algo que nosotros mencionábamos al principio del programa, quería ver concretamente el nombre de un infectólogo que es asesor del gobierno, Tomás Orduna, admitió que durante el fin de semana hubo una caída en el sistema que contabiliza los casos. Esto para tratar de explicar si efectivamente el crecimiento de los casos está vinculado a las aperturas o a las intermitencias de esta cuarentena o si es una cuestión de la contabilización o este sistema que ha fallado. Cuénteme, ¿usted cree que efectivamente este crecimiento o este contagio rápido que hubo en la provincia se debe a casos cercanos en el tiempo o puede haber alguna clase de desfasaje en ese sentido? No, bueno, mira, te cuento, al día de hoy, como te decía, Jujuy tiene 1.077 casos, hoy día tiene 71 casos nuevos y el total de fallecidos es 39. Creo que lo que vos me estás preguntando fue porque la información a nivel nacional se contabilizó 24 muertos de un día para el otro. Eso creo que hubo un desfasaje, digamos, en el transcurso del 1 de julio a la fecha. Por eso creo que es lo que llamó la atención, pero los fallecimientos a la fecha son 39 en la provincia de Jujuy. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Y bueno, quería saber qué respuesta tienen en cuanto a la población de la provincia, si hay conciencia respecto de este tema y también quizás si este regreso a la fase 1 está acompañado por refuerzos en los controles en la vía pública, refuerzos en la comunicación. ¿Cómo se está dando esta vuelta a la fase 1? Bueno, yo les cuento, desde que empezó toda la problemática del COVID, la provincia de Jujuy trabajó en sus fronteras. Bueno, Jujuy está rodeado por la provincia de Salta y limitamos con 2 países que son Bolivia y Chile, con lo cual, digamos, en todas nuestras fronteras estaban todos los protocolos activados de ingreso a la provincia y a su vez trabajamos mucho en hospitales de campaña en distintos lugares de la provincia. Luego, eso para ingresar a la provincia sin duda hay que hacerse los test rápidos y bueno, y depende si se va a pernoctar o no, se pide el PCR específico para que uno pueda tener la tranquilidad de que está ingresando, digamos, gente de fuera de la provincia con resultados negativos. Después de eso, digamos, el brote, bueno, como la pandemia del COVID, lamentablemente que el tema de los asintomáticos nos hace que la situación sea mucho más difícil, una enfermedad silenciosa e invisible, bueno, nos resaltó en 2 localidades fuertes, que fue en la Quebrada Ipuna, en Abrapampa, y posteriormente en la zona del Ramal, el Libertador General San Martín, con casos relevantes. Y en base a los casos que tenemos hoy en día, sin duda se tomó la decisión de volver a fase 1, porque contabilizando, digamos, las proyecciones estadísticas que se tiene, bueno, dentro de 15 días, si no hacíamos la idea de volver a fase 1, podríamos estar ya en algún problema mucho más grave. Diputado, una consulta que tiene que ver con lo que pasó en la capital federal hace unos días, cuando había un grupo de gente que decía que continuar con una cuarentena severa era atentar contra sus libertades. E incluso en un territorio raro, porque la verdad que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha sido como siempre muy solidario en todas las decisiones. Se ha manejado todo de manera muy, me parece, acordada con nación y con provincia.
Pero ustedes de Jujuy, ¿cómo veía estas manifestaciones libertarias? ¿Las entiende, las apoya, le parecen un poco irresponsables? Digo, por el marco global y por lo que pasaba en Jujuy, por ejemplo. Bueno, sin duda que un tema de una pandemia donde llevamos tantos días, digamos, en confinamiento de toda la sociedad, sin duda que produce un montón de opiniones diversas, ¿no? Es muy difícil, y sin duda que después hablaremos con el diario del lunes, sin duda, es muy difícil opinar porque estamos aprendiendo, sin duda, a convivir si lo que estamos haciendo es realmente muy exagerado o deberíamos tener más libertades. Sin duda es una opinión que yo no la tengo todavía totalmente clara, digamos, de cuál sería el punto de equilibrio, el punto justo de decir, bueno, hacer una cuarentena inteligente, que no sé también en qué estaría basado, bajo qué protocolo, y también tiene que ver, digamos, con las sociedades que uno vive y el aspecto cultural, ¿no? De cómo nos relacionamos. Es muy difícil, yo sé que la sociedad no la está pasando bien, en muchos casos, digamos, por el tema del confinamiento y el encierro que tienen un montón de personas, y sobre todo la situación económica, pero puede ser exagerada, sin duda que puede ser exagerada, si uno ve tal vez los números de casos a nivel mundial de lo que está sucediendo y lo que pasó en el mundo. Pero contestarte, la verdad, esa pregunta a ciencia cierta, hoy en día no tengo una opinión totalmente formada de que diga sí, estamos en un proceso de exageración o realmente tendríamos que tener mayor libertad, ¿no? La verdad que no lo tengo todavía muy claro de qué manera se está manifestando acá en Argentina el COVID. Y esta fase 1 es ¿hasta qué día exactamente? ¿Está prevista hasta qué día? La fase 1 empezó hoy día y se va a trasladar hasta el día 2 de agosto y solamente las actividades esenciales son las que van a estar con actividades mínimas. Y porque hoy también temprano nosotros escuchábamos algunos pedidos que se hacían concretamente sobre, bueno, lo que venimos mencionando, ¿no? Seguramente usted lo habrá escuchado, esta cuarentena ideal que se necesitaría y la cuarentena posible, ¿no? La que en definitiva todas las personas que tenemos afectos queremos estar cerca de los afectos, como recién mencionamos, esta cuestión de la asistencia espiritual o religiosa, que también a partir de hoy por lo menos en nuestro ámbito está permitido, y estos contrastes que hay, ¿no? Entre esta necesidad extrema de salir a trabajar, de no cerrar un negocio, de no tener que despedir empleados, a esto que nos vienen diciendo, hay que cuidarse, hay que aguantar, el pico no llegó. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para emitir un mensaje que realmente haga concreto que la gente se quede en sus casas a esta altura? Sí, bueno, hoy en día creo, y comparto lo que comentás, hoy en día creo que está todo en manos de la sociedad. La sociedad tiene que ser lo suficientemente responsable y tomar esto con la suficiente seriedad de que podamos tener libertades, digamos, de movimientos en nuestras ciudades y de poder salir a trabajar, siempre y cuando teniendo el mínimo riesgo y cumpliendo el protocolo a lo máximo. Esto significaría también no exponer a las personas mayores de edad o a las que tengan algún problema de enfermedades preexistentes a que pueda tener una consecuencia distinta, ¿no? Así que yo creo que en el transcurrir de también una opinión formal, no está tampoco basada en nada de lo científico, pero yo creo que en el transcurso de agosto y septiembre sin duda vamos a tener una situación distinta en el país con un proceso de normalidad. Diputado, perdóneme, una consulta le pregunto, porque por lo menos en Capital y Provincia de Buenos Aires hay militantes, dirigentes, diputados del PRO que no están tan cómodos con la cercanía de Rodríguez Larreta con Alberto Fernández, con tanta coincidencia, ¿no? ¿Qué sé yo? La línea Fernando Iglesias, Patricia Bullrich. Usted es un hombre del PRO y le pregunto, a juicio suyo, ¿Gerardo Morales está demasiado cerca también de Alberto Fernández o esa relación no lo incomoda, diputado? No, mira, yo creo que hoy en día en este tema en particular, o sea, se puede estar más cerca o más lejos en alguna cuestión política, pero en este tema en particular creo que no estamos para tener diferencias en lo político, sino sentarnos en una mesa y hablar para que realmente le pueda servir a la provincia y le pueda servir al país, ¿no? Así que yo creo que bienvenido sea, y aparte es lo que la sociedad nos pide, ¿no? De que más allá del partido político, la camiseta que cada uno tenga, en este momento y en esta situación y por este tema, esto queda de lado, me parece.
Diputado, quería preguntarle por el tema del turismo en su provincia, que es muy turística. ¿Se llegó a reabrir en algún momento o sigue paralizada la actividad? En un primer momento, cuando la provincia estaba sin circulación viral, se hizo turismo de jujeños para Jujuy. Microturismo. Para los jujeños. Microturismo de acá en forma interna, con lo cual, digamos, tuvimos 3 semanas bajo esta situación, con lo cual creó muchas expectativas de si se pudieron reabrir algunos restaurantes y situaciones turísticas. Porque bueno, Jujuy, sin duda, con su quebrada de Humahuaca, y tiene toda una infraestructura que en este momento la está pasando muy mal, ¿no? Así que bueno, este tema y la situación que tiene la provincia hoy, sin duda que nos preocupa, sobre todo en uno de los pilares de la economía jujeña, que es el turismo. Sí, nosotros también estuvimos siguiendo de cerca la Comisión de Defensa del Consumidor con requerimientos, bueno, algunos muy lógicos, otros un poco más preocupantes del sector turístico, pero se considera, por lo menos ayer hablábamos con el diputado Ramón, que el turismo en la provincia de Mendoza es la 4ª actividad en términos de, bueno, justamente de productividad, de ingresos, claro, de rendimiento para la provincia. En la provincia de Jujuy debe ser algo parecido. Así es, algo parecido, y más la repercusión que tuvo en los últimos años en la provincia, sobre todo en ese sector. Sin duda que está dentro de los 5 primeros sectores pilares de la economía de la provincia. Sí, qué situación difícil, además el sector que va a tardar más tiempo en recuperarse, en esto coinciden todos. Da mucho trabajo, o sea, en el buen sentido de la palabra, hay muchas familias que viven del turismo y del microturismo, y algunas situaciones, por ejemplo, usted que mencionaba la quebrada, hay que pensar en artesanos, en fotógrafos, en el que tiene el cafecito ahí cerquita por donde pasan los turistas, que realmente va a llevar muchísimo tiempo poder recomponer toda esa cadena de rendimiento para lo que es la actividad turística. Sí, yo creo que sí, lamentablemente va a ser dentro de las actividades las últimas que se habiliten, ¿no? Lamentablemente. Así que por eso creemos siempre en la ley de emergencia turística, de que se ponga en práctica. Bueno, nosotros desde el Interbloque propusimos un dictamen en minoría, y bueno, creemos que es importante de que el sector turístico sea contemplado en este momento, porque sin duda que la está pasando muy mal y, como te decía, va a ser los últimos en activarse. Sí, entre otras actividades que también vienen realmente a un tris de tirar la toalla ya. Para muchos se viene haciendo pero muy difícil este tramo de la cuarentena, aún sabiendo que falta mucho esfuerzo por parte de todos. Así es, sin duda, es un esfuerzo de todos, y que toda la sociedad sea lo suficientemente responsable de cómo interactuamos, tanto cuando salimos, desde que vamos al supermercado a cuando vamos a algún lugar, a una farmacia, a algún lugar de actividad esencial, que lo haga con la máxima responsabilidad, porque sin duda que lo que se está en juego es mucho, ¿no? Y repercute sobre todo en las clases más bajas y las más vulnerables. Sí, es cierto, eso también. Diputado Monaldi, gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego, adiós. Y la sábana es corta, porque por un lado, o sea, lo que te dicen es hay que cuidarse, hay que quedarse, se viene lo peor, hay que poner mucho de responsabilidad, porque yo cada vez más escucho gente que dice, bueno, yo no aguanto más, y yo me vine acá, y yo le pedí a tal, y lo fui a visitar a y cada vez es más cotidiano eso. Además, ¿sabés qué pasa? Digo, hay cuestiones que no están resueltas, porque yo, por ejemplo, porque te dicen, por ejemplo, en Italia cuando el tema del coronavirus comenzó en el norte, te decían, uy, cuando esto llegue a Roma o al sur. No llegó nunca, no se trasladó el virus, ¿me entendés? Estuvo muy concentrado en el norte. Digo, los estados que están cercanos a Nueva York no se han contagiado. Acá, ¿por qué hay estos casos en Jujuy y está más tranquilo Salta, por ejemplo? ¿Me entendés? ¿Por qué está el Chaco complicado y no está Corrientes? Tenés razón. La verdad que no tiene ninguno respuesta, ¿eh? No hay cuestiones claras que te digan, mira, es así, no está claro. Mucho de eso tiene que ver con los testeos también, ¿no? También. Justamente el gobernador Morales anoche, cuando anunció este regreso a la fase 1, dijo algo que a mí me pareció interesante, que es: no importa que la curva suba estos días, si sube es porque hay casos detectados y prefiero que los encontremos.
remarcando la importancia de los testeos también, ¿no? Porque es una realidad que los asintomáticos no se conoce si están contagiados o no hasta que no se hacen el test. Vos fíjate, viste que hay mucho reclamo de decir, che, salgamos, basta de cuarentena. Digo, el gobernador, sea del signo que fuera, cuando los casos crecen, cierra, porque pero le tienen un razonable temor a una escalada de los casos. Mira, hablando y repasando sobre todo esto que estamos diciendo, me voy a parar, Caro, vos no me voy al toilet, precisamente, porque capaz que ya se piensa cualquier cosa, ¿me entendés? Que yo me levanto porque me aburrí. Bueno, acá vamos a repasar en el mapa que nosotros tenemos contabilizado y además dividido en colores las provincias según los casos registrados en las últimas 24 horas. La noticia tiene que ver con que ya hace varios días que lamentablemente toda la República Argentina en nuestro mapa está pintado de negro. Habitualmente nosotros solíamos ver una provincia pintada de blanco, que era aquella a la que no se le habían registrado casos. Ya no es la situación de ninguna de las provincias. Ninguna tampoco en gris clarito, que es sin casos positivos en los últimos 14 días. Fíjate que en los últimos 14 días en todas las provincias se registraron casos. Y ahora sí voy a leer un poco más en detalle. Bueno, algunas provincias a donde se registró un solo caso, que son las que debiéramos empezar a contemplar dentro de este mapa de una manera un poco más alentadora, para meternos en lo que decía Pato recién, ¿no? No es lo mismo la situación en la Ciudad de Buenos Aires que en Santiago del Estero, donde tenés un caso, en Corrientes, donde hay un caso, pero fíjate que bien pegadito, qué distinto que es la situación según las fronteras o los límites, mejor dicho, para decirlo de una manera más precisa. Vos tenés en Santa Fe, por ejemplo, 35 casos y en Corrientes un solo caso. Entonces me imagino la tensión que debe significar eso para aquellos que tienen que ir y venir de una provincia a la otra trabajando, los controles, en el tema de los camioneros, que nosotros también, ¿te acordás, Pato, que en algún momento mencionábamos muchísimo? Mendoza con 49 casos. Bueno, recién lo que repasábamos ahí en la provincia de Jujuy, 120 casos. La verdad que es como que si te pones a fijar en provincia por provincia, bueno, por supuesto, Buenos Aires se lleva de los casi 5.000 y pico de casos que se registraron en los últimos, en las últimas 24 horas, 3.477 están solamente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. El resto está más o menos, con algunos casos también a mayor población, por supuesto, se registra más cantidad de casos. Los peores alumnos somos nosotros, el AMBA, por supuesto, está todo acá concentrado y la verdad, vos sentís un recelo de cualquier provincia para con el AMBA, un recelo natural. Sí, viste que si venís de AMBA... Obviamente, sos mala palabra, efectivamente. Sí, es verdad, y por eso también es tan delicada la situación para los Me contaban en Entre Ríos, si vos venís de Santa Fe, podés hacer turismo en Entre Ríos, a lo mejor controlado, pero no hables de que venís de AMBA, porque razonablemente, con 5.000 y pico de casos, quieren de cualquier lugar menos de acá. Ahora, hay una cosa que vos decías hace un ratito que me parece interesante. Nadie, en realidad, no hay una información a esta altura, ya ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud, que sea contundente, que pueda explicar por qué Nueva York está atestado de casos y de pronto New Jersey no tanto, que es el estado que está pegadito, que está al lado. Y tampoco hay, mira, ayer le escuchaba a Nora Barr, que es la mejor de todas en materia de información científica. Que ya se recuperó, perdón. Que se recuperó, efectivamente. Ella tampoco te decía esto, dice, no es que mañana es muy factible que aparezca la vacuna y diga estamos todos curados. No. Dice, lo más factible es que aparezca algo como lo que es hoy la antigripal, ¿me entendés? Que en algunos casos te cura la vacuna antigripal, en otros no, en otros te atenúa el problema que tenés, pero dice, no pensemos que va a aparecer algo que va a tener la respuesta. A lo mejor aparece algo que cura a algunos y no a todos, porque no a todos le hace el mismo efecto la antigripal, por ejemplo. Claro. Dice, y después habrá que ver si tenemos una dosis o dos. Es un tema donde también hay incertezas. No es que apareció la vacuna, por ejemplo. No, dice, con cuidado, con expectativas y con poca ansiedad. Totalmente. Bueno, vamos a ver cuál es la situación actualmente, recién lo repasábamos en el mapa, en la provincia de Río Negro. Se lo preguntamos al diputado Di Giacomo, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, si hablamos de provincias dependientes del turismo, Río Negro por excelencia es una de ellas. Me imagino que deben estar atravesando una situación muy difícil en ese sentido, porque estamos en la temporada justamente interesante en materia turística, que es la temporada de invierno, perdida por completo. Sí, y fíjense qué paradoja. Este año, después de muchos años, tenemos muy intensas nevadas, no solo en la montaña, sino en las ciudades. O sea, prácticamente toda la región sur, el Bolsón, Bariloche, Pilcanilleu, son todas ciudades que están con una intensa nevada, con lo cual, obviamente, todo lo que fuesen los Juegos de Invierno iban a tener una especial situación. Lamentablemente, lo único que se está habilitando es para uso local, nada más, en el caso de Bariloche, las pistas del Catedral, no es posible, digamos, utilizarlas para el turismo, y esto es un tema bastante terrible porque justamente Bariloche es una ciudad que, como la ha caracterizado nuestro senador Alberto Beretilnec en la presentación del proyecto que estamos presentando justamente como partido provincial que somos, ciudad turística. Nosotros incluimos esta categoría en ciudades que tienen un alto nivel de camas por habitante y que además su actividad, como es el caso, por ejemplo, de Bariloche, en un 90% es una actividad relacionada con el turismo. En Bariloche no solo se perjudica, digamos, el hotel, el restaurante, el guía de montaña, la agencia de turismo, sino que se perjudica desde el kiosquero hasta el chocolatero, pasando por el taxista. Seguro. Como esta ciudad, Bariloche, nosotros tenemos también las grutas en la zona atlántica, ¿no es cierto? Tenemos el Bolsón. Y hay muchas ciudades en el país que reúnen estas características, como pueden ser las termas de Río Hondo, las cataratas. En Córdoba, muchas ciudades, ¿no es cierto?, que tienen estas características, y creemos nosotros que hay que atenderlas especialmente, porque son las que, bueno, están más castigadas por esta pandemia, ¿no? Diputado, perdóneme, una pregunta. Estaba pensando en el Cerro Catedral, que tengo la suerte de conocerlo. Digo, ¿qué es lo que pasa con la fuerza laboral del Cerro Catedral? La gente que trabajaba en el bar, donde uno toma un chocolate caliente en invierno, la gente que te alquila los equipos, las babysitters que atienden chicos. Digo, grosso modo debe haber, no sé, cerca de 1000 personas allí dedicados a la actividad o más que hoy no tienen ingresos, ¿no? Muchísimos más. Nada más que los temporarios, que son los que son tomados para reforzar en temporada, suman más de 3000 en el cerro. A eso sumémosle todos los que tienen que ver con la actividad conexa que está transfer, transporte, toda esa cuestión, claro. Absolutamente, venta, alquiler de equipos, como digo, guías, aquellos que a su vez, bueno, no habiendo aviones, no habiendo micros de larga distancia, todo esto lamentablemente... ¿Y esa gente cómo está sobreviviendo? ¿Con el IFE? ¿Qué está pasando con esa gente? Bueno, son temas por los cuales estamos peleándola bastante. Desde la provincia se han instrumentado algunas asistencias a pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con los créditos a tasa cero y con posibilidad de implementarlos, de pagarlos a posteriori. Por supuesto, ahí concurre la ATP de Nación, concurre el IFE, concurren las distintas ayudas, la UH y por supuesto todo lo que es la asistencia directa, que es común en invierno. Nosotros en invierno tenemos la necesidad de un plan calor, por ejemplo, que se hace con garrafas, fundamentalmente asistiendo a la población vulnerable, y que este año está absolutamente reforzado, ¿no es cierto? Además de los módulos de asistencia que también se distribuyen en lo que es toda una zona muy importante, muy densamente poblada de la ciudad de Bariloche, ya que usted me está preguntando por la zona, ¿no? Claro. Sí, diputado, justamente el Pato hablaba del Cerro Catedral, y Bariloche, si bien es una ciudad que recibe turismo todo el año, particularmente recibe turismo estudiantil, ¿no? Los famosos viajes de egresados. Claro. ¿Se está pensando en algún plan para reprogramar los viajes y que se puedan hacer quizá, no sé, a fin de año o el año que viene? Justamente el otro día hacíamos un cálculo que en este momento en Bariloche, en condiciones normales, debería haber entre 37.000 y 45.000 brasileros. Debería haber otras decenas de miles de turistas extranjeros y del país que van también para la temporada invernal, y empezarían a viajar los más de 150.000 estudiantes que anualmente se dan cita. En el caso de los estudiantes se están haciendo reprogramaciones hacia adelante, ¿no es cierto?, a partir de diciembre,
a ver, o inclusive si se puede previamente. Esto está todo, por supuesto, rodeado de la incertidumbre que caracteriza la evolución de esta problemática, que hasta ahora no nos permite decir hasta dónde podemos abrir o qué es lo que podemos hacer, ¿no? Así que, de todas maneras, se están programando estas reprogramaciones, valga la redundancia, ¿no? ¿Y tienen ustedes una estimación de qué cantidad de ocupación había reservado para el mes de marzo? ¿Qué cantidad de turistas ya habían hecho sus reservas ya para el mes digamos, para el mes de la temporada de invierno, pero desde marzo? Por ahí un dato que puede ser interesante. Nosotros en marzo, cuando se decreta la cuarentena y a lo largo de todo marzo, a posteriori y parte de abril, estuvimos evacuando más de 10.000 turistas extranjeros. O sea, esto habla de la magnitud, de la cantidad de gente. Alguien hablaba hoy de lo que significa hoy la comarca andina, no solo Bariloche, sino la comarca andina, está perdiendo la temporalidad y es prácticamente un turismo anual, porque hay turismo de verano, de primavera, sí. El de trekking, el de aventuras, el de, digamos, el campamentístico, en fin, todo el año hay gente. Por eso digo que el daño es tremendo realmente. O sea, sacaron 10.000 turistas que habían quedado varados en el mes de marzo, cuando cae la cuarentena. Aquí en nuestro país fue del 19 de marzo, pero en algunos otros países empezó obviamente antes, y además ahí nomás ya se cerraron las fronteras, o sea que sí o sí debe haber sido un esfuerzo terrible para ustedes como provincia. Sí, inclusive, digamos lo que significó, porque nos agarró en plena temporada para lo que significan los valles del Río Negro, el Alto Valle, el Valle Medio, el Valle Inferior, temporada de cosecha, con lo cual también tuvimos cerca de 20.000 trabajadores golondrinas que tuvieron que ser evacuados ordenadamente a sus respectivas provincias, con algunos casos y con algunas situaciones que hubo que controlar ya en ese momento, que explica en parte, digamos, por qué nuestra provincia ha sido particularmente afectada, si bien los números no son muy gruesos, pero para la cantidad de habitantes que somos es un número importante que se mantiene, y ha tenido que ver con que la provincia es una provincia muy permeable, muy porosa, con mucho tránsito norte-sur, que la atraviesa inclusive, porque todo lo que es entrada a la Patagonia, no solo porque vengan a la provincia de Río Negro, sino porque vengan desde Córdoba, desde el centro del país, desde Cuyo o desde Buenos Aires, hacia el sur, es un lugar, digamos, de tránsito. Y esto explica también estas situaciones que seguimos teniendo con casos, particularmente hoy en el Alto Valle y algo en Bariloche, ¿no? Qué situación. Yo recién tuve un flashback, me acuerdo de lo que fue para la provincia cuando tuvieron el tema de la ceniza volcánica, cómo perdieron una temporada, bueno, lo que significó poner toda la provincia al servicio de evacuar turistas, de primero la situación de riesgo que suponía el volcán en erupción, y después todas las consecuencias de esa ceniza que era tan tóxica de respirar, bueno, y ahora por otros designios de la naturaleza o la mano del hombre están atravesando otra temporada perdida, pero en un contexto de pandemia mundial. Sí, es verdaderamente una prueba de fuego, y creo yo que de alguna manera tenemos que ir viendo la evolución paso a paso para ver en qué medida se puede empezar a abrir controladamente y por supuesto en función de la responsabilidad de la propia gente, porque como estamos hablando de un turismo de espacios abiertos, de un turismo de espacios amplios, podríamos pensar, digamos, que si esto es controlado a nivel nacional y podemos lograr esa tan ansiada disminución de casos, ¿no es cierto?, que nos puedan empezar a permitir abrir más actividades, poder salvar aunque sea una parte de todo esto. Si no, lamentablemente, por eso desde la provincia se lo ha declarado como zona de desastre, ya no de emergencia, sino realmente una zona que está absolutamente guarnecida por sus posibilidades, ¿no? Justamente usted menciona la emergencia, y en Diputados se está debatiendo un proyecto que en realidad es un plan de auxilio, capacitación e infraestructura, que para algunos bloques de la oposición es realmente insuficiente. Usted, como perteneciente a un partido provincial de una provincia tan turística, ¿qué opinión le merece este proyecto que se está tratando? Nosotros, cuando digo nosotros, digo tanto el senador como yo, que pertenecemos al partido provincial, no vamos a apoyar ningún proyecto
que no tenga el acuerdo de los sectores propios del turismo, que son muchos y muy complejos, y que quiero destacar en nuestra provincia, en su inmensa mayoría son pymes, son empresas familiares, son pequeñas empresas, medianas empresas, así que vamos a apoyar todo aquello que atienda justamente la problemática de la emergencia. Esto ha quedado bien en claro y por eso le digo que inclusive nuestro senador está armando un proyecto propio que incluye este concepto de ciudades turísticas e incluye, por supuesto, la situación de la emergencia, ¿no? Diputado, perdóneme, tengo alguna duda respecto a la producción de manzano, de pera, pero digo, el turismo es la principal fuente de ingresos de la provincia, ¿no? ¿O no? A ver, la exportación de frutas, el complejo frutícola provee, digamos, un muy importante ingreso de divisas. Sí. Nuestra provincia tiene, por suerte, vamos a decir así, unas múltiples economías regionales. Sí. Tenemos la ganadería que está creciendo y avanzando a partir del tema de la barrera sanitaria, con exportaciones a China, exportaciones a Japón. Tenemos, por supuesto, que el complejo frutícola en pleno desarrollo, aunque se encuentra en una situación, en algunos puntos siempre de crisis estructural también. Tenemos el turismo, tenemos la energía, claro. Tenemos los hidrocarburos, es decir, hay parte de la minería, esto se reparte. Hay zonas en las cuales, tenemos la pesca también, hay zonas en las cuales, como digo, en la comarca andina, que prácticamente es un insumo. Si bien estamos desarrollando ahora en Bariloche un parque tecnológico y tenemos a INVAP y tenemos empresas de tecnología, fines de ocupación de gente todavía es muy escaso. La gran ocupación, el 90%, está relacionado de alguna manera con la actividad turística. Claro. Sí, por supuesto, y es muy delicado porque además yo no hago otra cosa más que pensar que al ser una situación global, mundial, es mucho más difícil de reactivar, es mucho más difícil de discutir, de entender, de comprender. Hay una serie de cuestiones que hacen a una sumatoria, a la problemática. Bueno, yo soy médico psiquiatra, uno atiende estas problemáticas y le digo que a la sumatoria de que supongamos que se decida que sí, que se va a habilitar, que haya aviones y que haya micros, está después la gente, el ser humano que dice, ¿qué hago? ¿Me voy a tal lugar si no me dan? Recién, mire, diputado... No me voy a enfermar o no me voy a morir. Lo conversábamos, había cuenta de la posibilidad de otra provincia de volver a clase, ¿no? Entonces hay un protocolo para volver en algunas provincias a partir del 10 de agosto. Pero que se está debatiendo sobre esta cuestión, sobre si debe ser voluntaria. Me interesa su opinión porque al ser un médico psiquiatra seguramente pueda bucear un poco más en las mentes de los argentinos, que no es todo, que no somos tipos cualesquiera, somos personas intensas que necesitamos del contacto con el otro. La sociedad nuestra es una sociedad que está acostumbrada al contacto físico, a la estrechez. Y consultarle cómo va a repercutir esto, sobre todo en la cabeza de un chico, ¿no? que viene escuchando hace 4 meses la muerte, la pandemia, la peste, no salgas, quédate en tu casa, y de repente un día le dicen, ¿querés o no querés salir de tu casa? Es difícil. Sí, yo creo que ahí los adultos tenemos que asumir la responsabilidad. No lo veo como un tema de tipo voluntario. Creo yo que si se toma una decisión y se analizan las variables y se disminuyen los riesgos con la correspondiente distancia, con toda una serie de toma de medidas, vendría muy bien para los chicos y para las familias que los chicos pudieran regresar a las escuelas, porque de alguna manera hace también a descomprimir una situación interna que hoy se está viviendo en cada casa, en cada lugar, en cada espacio, y a su vez hace a que los chicos también puedan empezar a sociabilizar nuevamente lo que son sus tareas habituales. Así que bueno, a mí me parece que eso hay que tomarlo probablemente con progresividad, tiene que ser uno de los elementos, no poner por delante la cuestión académica, obviamente. En este momento lo que tenemos que poner es la cuestión de la readaptación y de poder empezar nuevamente a sociabilizar y por lo tanto, como digo, con las medidas, con las distancias, con distintas situaciones de acuerdo a la región del país, porque también habrá que evaluarlo desde ese punto de vista,
ver cómo se va esto, digamos, llevando adelante en una cuestión presencial, porque bueno, lamentablemente no todos los chicos tienen la posibilidad de la conectividad como para poder también, o solamente a través de la conectividad, tener algún programa de trabajo, ¿no es cierto? Y en general, porque también me interesa su mirada como médico, porque por un lado están aquellos que dicen no aguanto más, yo no puedo estar un día más aislado en mi casa, no puedo estar sin ver a mis nietos, no puedo estar sin, no sé, sin saludar a un amigo, en el día del amigo, no puedo más esta situación, yo siento que ya no puedo más. Y por otra parte hay otro sector de la sociedad que está casi fóbico, que no lo toquen, que el trapito, que el alcohol, que es como que ha intensificado todavía más de lo que se pide, que el zapato afuera de la casa, que si se puede, no sé, se tira rayos X en el cuerpo para limpiarse de todo bicho. Y bueno, se dan las dos situaciones, pero digamos, en efecto nos está pidiendo que nos quedemos, pero la gente no aguanta, mucha gente no aguanta más. Yo creo que en sociedad como la nuestra no es una sociedad, vamos a decir, que tenga una autorresponsabilidad y ordenamiento acabado. No somos una sociedad, no somos una cultura ni oriental, en el sentido de la obediencia a las estructuras, ni una cultura sajona, o podría decir uno de tipo justamente ligado a determinadas formas de vida y de creencia. Por lo tanto, somos una sociedad bastante anárquica, donde cada uno de última hace lo que quiere, o desobedece o transgrede. Atendiendo esas situaciones, yo creo que la responsabilidad del Estado es ordenar. La responsabilidad del Estado es fijar pautas claras, más que nada. Es decir, si se sale, cómo se sale y de qué manera. Después queda en cada uno cumplimentarla o no cumplimentarla, pero me parece a mí que el ordenamiento tiene que venir en ese sentido de arriba hacia abajo, y por eso yo acuerdo, desde mi punto de vista, con lo que se ha venido haciendo tanto a nivel nacional como provincial y demás, en cuanto a que comprender que el Estado se tiene que hacer cargo de tratar de salvaguardar en la mayor medida la vida de la gente. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde ese cansancio que vos mencionabas recién hace que se haya relajado algo. Supongo yo que lo que también uno ve a través de la pantalla, que es lo que está sucediendo con los rebrotes en Europa y en Estados Unidos, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer ver que esto no hay que relajarlo, hay que ir abriéndolo progresivamente y con responsabilidad. Así que esperemos que podamos mantener ese equilibrio. Si se puede mantener ese equilibrio, quizás lo transitemos, como digo, no bien, pero sino con el menor daño posible, que esto es lo deseable, ¿no? Doctor, gracias, nos ahorramos 1.000 pesos de terapia, le digo. Más. Tarde, Sí. Gracias, bueno, a disposición de ustedes. Gracias, diputado Giacomo, gracias, muy amable, buenas tardes. Hay algo que estaba interesante de lo que estábamos conversando recién. Hace poco se conoció un informe sobre qué recuerdos retenían los chicos de Japón sobre la cuarentena. No, sobre la cuarentena, pero sobre la cuarentena. Y a ver, me interesa mucho. Y en general habían sido todos recuerdos positivos, conservaban los chicos japoneses, por fuera de lo que uno podría pensar, pero también tiene cierto sentido, por esto que analizaba recién el diputado Dijía, como por lo menos yo le encuentro cierto sentido. Primero, que es una sociedad distinta a la nuestra, absolutamente obediente, ¿no? Con un culto a la familia, claro. Esta cosa de siempre un tributo a la familia, ¿no? La familia oriental es un emblema, más allá de que nosotros necesitamos estar en contacto con nuestros afectos, para los orientales lo más sagrado precisamente es la familia. Y después que se dan situaciones que nunca más se van a volver a repetir, cantidad de horas que un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, nietos pueden estar, porque en general viven todos juntos, en una misma casa. Sí, lo que pasa, a mí te digo, vos sabés que yo lo escuchaba y yo digo, vuelvo a un ejemplo que se dio 1000 veces. Pero las consecuencias económicas de esto, ¿yo sabés que me acordaba? Digo, porque la guerra de Malvinas terminó en junio. Pero digo, vos me diste un trago de limón con la... Pero escucha, pero ¿sabés qué pasa? Digo, no, pero en serio, digo, ¿sabés? Acá terminamos una guerra y no se movió la temporada de invierno en Bariloche. Fue absolutamente normal. Esto que estamos viviendo es absolutamente extraordinario, ¿me entendés? No hay nada, ¿me entendés? Que no haya... Acá tuvimos una guerra y había fútbol y había vacaciones de invierno y la gente se subía al Cerro Catedral y esquiaba y estábamos en guerra.
Digo, ¿me entendés? Y ahora estamos todos como muy afectados. Esto es como nunca pasó una cuestión tan dura y tan larga. No, y es atípica por todo concepto. Totalmente. Porque una guerra es una guerra. Vos me decís, yo envidio a los chicos japoneses. Yo te digo una cosa, yo salgo de acá y veo todo cerrado y cargo con una depresión importante, te digo. Perdón, quizá en Japón, convengamos que es una sociedad que está... distinta. Sí, y absolutamente imbuida en la tecnología también, ¿no? Claro. Los chicos obviamente deben estar desde el nacimiento... Todos conectados. Claro. Cosa que acá, si bien hay una generación de los denominados centennials, ¿no? Que están, digamos, muy ligados a lo que es la tecnología, pero no todos los chicos tienen acceso a lo que venimos diciendo siempre. Pero aparte, digamos, obviamente no tengo los detalles del estudio pero lo que te quiero decir es que, lejos de lo que vos podés pensar, cuando hayamos pasado todo esto, independientemente del rol que vos hayas ocupado, ¿no? Vos tuviste el rol de ser un periodista durante esta pandemia, de contar, de poder salir de tu casa, de poder gozar de otros beneficios que otros sectores de la sociedad no. Pero yo lo veo en mis hijos, yo les pregunto concretamente. ¿Los ves a los chicos contentos? Yo los veo bien. Ellos es porque están frente a una situación histórica que nunca más se va a repetir. ¿Cuánto antes van a estar tanto tiempo con su mamá en su casa, ayudándolos con la tarea, comiendo todas las noches juntos, almorzando todos los mediodías juntos? Es cierto. No se da nunca más. Si una bueno, mamá pero y lo papá que pasa es que se da en un ámbito... horas. Sí, también digamos que se da en un ámbito, en el caso tuyo particular, de sanidad mental y económica, y con cierto espacio. Claro, y tecnología, y digo, obvio. no es lo que... A lo mejor es la nueva normalidad, pero yo creo que la verdad que para muchos ha sido como muy complicado y depende de la edad. Digo, en la adolescencia la soledad tiene muchos testimonios de chicos muy incómodos porque necesitas juntarte. Mira, a mí me gusta mucho hablar con la gente, creo que es parte de nuestro trabajo también. Sí. Pero yo lo hablaba con una señora que está acá abajo. ¿Pero a vos te gusta hablar? Yo no me doy cuenta que le gusta hablar. Me equivoqué de carrera, vos decís. Con una señora que está acá abajo en la entrada de nuestro trabajo, del anexo. Me decía, yo este fin de semana, no hoy, pero otra vez, me decía, yo este fin de semana me puse a llorar porque no aguantaba más de no poder ver a mi nieta. Y no lo aguanté más y me puse a llorar. Y me di cuenta que estaba en videollamada. Perdón que esté contando esto, no estoy dando el nombre, pero solo... porque realmente me conmovió. Me parece que debe ser lo que le está pasando a mucha gente. Porque siempre, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo la llevas? Y entonces me contó. Y me puse a llorar, me dice, porque no aguanto más no ver a mi nieta. Y fue mi nieta, desde la videollamada, la que me dijo, bueno, tranquila, abuela, no sé qué, y no sé qué cosas se pusieron a hacer juntas y se además, me pasó. Viste, hay cosas que te pegan. Digo, la verdad, yo no sé por qué, pero vos imaginaste en los 3.000 trabajadores de Río Negro, de Bariloche, que están sin nada, sin ningún, viste, y además una temporada ayuda. Que estaba contando el diputado, la nevada récord que están teniendo en este momento, ¿no? Totalmente... Y además, ojo, estás todo un año esperando que llegue junio y julio para ganar plata. Sí, igual por suerte, como también lo explicaba el diputado, gracias a Dios, me parece que el turismo se ha ampliado, se ha corrido a lo largo de todo el año, particularmente en esa provincia. Nieve y brasileños te vienen ahora. Siempre europeos, se te llena de europeos la provincia de Río Negro, un montón. El Cerro Catedral, escuchás idiomas de todo tipo. Es impresionante, lo mismo que las cataratas. Yo también pensaba eso también, cómo la están Pero la pasando magnitud, ahí. la globalidad, digo, tenés todo, ¿no? Pero no hay lugar en el mundo que no esté afectado. Arrancar es un tema que, bueno, a lo mejor aparecen planes, digo, pero nos tocó un momento histórico muy complicado porque, digo, no hay casos como hemos atravesado. Yo conté Malvinas. La Segunda Guerra era un tema de Europa y de Estados Unidos. El resto no afectaba. Totalmente. Ahora estamos todos golpeados. Sí, y la idea también, una cosa es como un enemigo visible, un enemigo que invade, es distinto a esta cuestión que está en nuestro imaginario popular, que es algo que no vemos, que es algo de los que, bueno, también muchos te dicen, bueno, es una gripecita. Bueno, es una gripecita si no tenés ninguna comorbilidad, que siempre se me cuesta la palabra. Sí, claro. Si no tenés, si estás bien alimentado, es una gripecita. Pero nosotros tenemos la mitad de la población que está muerta de hambre, también hay que decirlo. Además, supongo que no va a haber un retorno a la vieja normalidad como la que conocimos, creo que no va a haber. Pero vos te imaginás Como el SIDA cambió culturas sexuales en todo el mundo para siempre. Creo la cambió. Hay conductas... Acá, exactamente. Sí, conductas que tienen que ver con la higiene que se van a mantener y a perpetuar, ¿no? A partir de esto creo que, más allá de los cuidados que hay que tener, hay conductas que se van a seguir manteniendo. Va a quedar como... Esas sí, pensar en esas no me pone bien, ¿eh? La verdad, ayer salí de acá
y me saludaron. Era Karin Cohen, no la había conocido detrás del barbijo. Me pasa mucho con eso, que no veo a quien cruzo en la calle, ¿no? Y a mí porque no me ves sin el maquillaje, tampoco me vas a reconocer. Bueno, claro. Mentira. Bueno. Escuchá, no, también pasa un montón, esto va a cambiar un montón de cosas a nivel laboral para siempre, no tengo dudas. Y también muchas habilidades que antes por ahí no eran tan valoradas o apreciadas, que bueno, han llegado para quedarse. Esto de hablarle a una cámara o hablarle un teléfono, que por ahí para nosotros es algo absolutamente natural, para muchos nenes chicos es tremendo. Y claro. Tienen que encender la camarita y participar de una clase y es una barrera muy grande de sortear. Bueno, realidades también como el teletrabajo, ¿no? Que se está tratando la ley ahora en el Senado. Pensar que antes de la pandemia era muy poco quizá el teletrabajo que había. Y ahora es una modalidad que está muy extendida y todavía no está regulada. Es decir, la pandemia está demandando nuevas regulaciones también, ¿no? Sí, sin duda. Mañana va a haber una comisión importante. Mañana va a haber una comisión a las 11 de la mañana. Cambiamos rotundamente de tema. Dale, dele nomás. Porque no tiene que ver puntualmente con el coronavirus, sino con la Comisión de Libertad de Expresión, que preside el diputado Waldo Wolf del PRO. Y que donde no fue la oposición a la pasada reunión, me parece. Donde no fue el Frente de Todos, en realidad el oficialismo. Exacto, tenés razón, sí, la oposición a Wolf. Claro, vació la reunión, no participó de la reunión. ¿Por qué? Porque había citado a la ministra Frederick para hablar sobre distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad informática y el denominado ciberespionaje, ¿no? Que está generando tantas críticas en la oposición. Lo que hizo Wolf fue volver a citar a la ministra para mañana a las 11. Que no viene, ¿no? Lo cierto es que no va a venir porque entiende que no es el ámbito donde ella tiene que dar explicaciones, ¿no? Recordemos que además la semana pasada ella estuvo en el Senado y habló de múltiples temas, ataques al campo, lo mencionamos antes, ciberpatrullaje, un montón de temas y acá hubo gente de su equipo en diputados también explicando. Exacto, y en la Comisión de Seguridad, que es la que el oficialismo entiende que es la que corresponde. Estuvo Fuchs dando las explicaciones. Fuchs, justamente, lo que dice Frederick es además, nunca me llegó una citación formal de la Cámara. Siempre recibí invitaciones individuales por parte del diputado Wolf, pero nunca recibí correctamente la citación oficial de la Cámara. También está citada Victoria Donda, la titular del INADI, que tampoco va a venir con el mismo argumento de que no recibió la citación formal de la Cámara. Así que es la historia de nunca acabar esta comisión, ¿no? Y en la historia de los convocados había como una mirada parcial también. Yo vi la historia de los convocados periodistas. Sí, claro. Era una mirada muy particular. Sí, Mira claramente. qué generoso soy. Muy particular, efectivamente. Sí, claramente. Periodistas que denunciaron, digo, no estoy juzgando si es real o no lo que denunciaron, pero hablaron de hechos de persecución, de hostigamiento por parte de autoridades, quizás del gobierno nacional o provinciales. Quizá también faltaría escuchar la otra pata o representantes sindicales también, que todavía está faltando. Así que es una comisión bastante controvertida. Y en momentos, mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11. Y en momentos donde el tema de la libertad de expresión está muy en boga, ¿no? Es como un espejo de lo que pasaba hasta el 2019 también, ¿no? Me parece que tampoco el oficialismo de ese momento le daba demasiada atención a lo que pasaba en la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? En la etapa 2015-2019, ¿no? Claro, sí. El tema de la comisión esta siempre está presidida por un representante de la oposición y con lógica, ¿no? Porque obviamente la oposición... ¿Estaba Leopoldo Moró era antes? Leopoldo Moró. Siempre fue una comisión así controvertida. Así que atentos a lo que pase mañana, entonces, a las 11 de la mañana. Bueno, gracias, Caro. Gracias, Pato. Gracias a ustedes también ahí del otro lado. Mañana nos reencontramos. Que la pasen muy bien. Se quedan con Karin Cohen. Chau.